Vamos a entrar a la palabra esta noche directo. Si usted vino la semana pasada, estábamos hablando de la historia de Gedeón y estábamos oyendo que no debemos y no podemos volver atrás. Una vez que conocemos al Señor, una vez que le entregamos nuestras vidas a Jesús, la única dirección que tenemos es hacia adelante. El único camino que Dios nos muestra, ¿verdad? Es hacia el frente, es hacia la victoria. Y vimos que hay consecuencias cuando nosotros dejamos al Señor. En Jueces capítulo 6, del 1 adelante, eso es lo que vimos, solamente estoy recordando un poco, que los enemigos se multiplican cuando nosotros dejamos al Señor, dejamos de adorarle, dejamos de buscarle, dejamos de leer la Biblia, dejamos de tener comunión con Él. Y nuestros enemigos, ¿verdad?, se multiplican y se levantan en contra de nosotros y dice la Escritura que de esa manera nos empobrecen. El ser empobrecido no es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que es progresivo. Somos empobrecidos en nuestra salud, ¿verdad? Progresivamente, o en nuestras finanzas o nuestras relaciones, y la razón de ello es porque hemos dejado al Señor. Pues voltéate con el que está junto de ti y dile: no dejes al Señor, dile. Entonces quiero hablarte la segunda parte de esto, porque nos quedamos cuando Dios le está hablando a Gedeón y le está diciendo: tú eres un hombre valiente, y está declarando cosas sobre de él, está hablando cosas sobre de él que todavía no suceden. Dios las habla así de Gedeón, igual que las habla de ti y las habla de cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Porque Él ya conoce el final de nuestra historia en Cristo Jesús. Él sabe y Él conoce que una vez en Cristo Jesús, dice la Escritura que nosotros somos más que vencedores, ¿sí? ¿Cuántos vencedores hay? Más que vencedores. Bueno, pues esa es la actitud que cada uno de nosotros debemos tomar, desarrollar en nuestras vidas. Desde luego estamos como Gedeón. Gedeón decía: ¿yo? ¿Quién yo? El más pobre de mi familia. Yo no merezco esto, yo no soy esto, ¿verdad? Pero Dios le dijo: tú eres, ¿verdad? Un hombre valiente, un hombre valeroso, ¿sí? Y Dios lo está hablando porque Él mismo le está diciendo: mi presencia está contigo. Lo que nos da valor a nosotros es la presencia de Dios. Lo que nos hace capaces en esta tierra es la presencia de Dios. Lo que nos da habilidades sobrenaturales es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es lo que hace la diferencia de pasar de ser un hombre natural a ser un hombre sobrenatural. Vivir en la sobrenaturalidad de Dios, ¿sí? Que todo lo que oremos, que todo lo que le pidamos al Padre, dice la Escritura que Él no los da. Diga conmigo: todo. Bueno, entonces estamos ahí. Y Gedeón se va a convertir en un libertador. Se va a convertir en un hombre que Dios va a usar para traer libertad a la nación, ¿verdad? Pero también más particularmente a su familia, la gente que está con él, sus hijos, la gente cercana. Y tú y yo debemos convertirnos en hombres que traigan o que lleven la libertad a otros, sobre todo a nuestra familia, ¿sí? ¿Cuántas familias hay aquí en esta noche? Todos pertenecemos a una familia, tenemos hijos, somos un matrimonio, quizá tenemos hermanos, y nosotros tenemos que ser en las manos de Dios agentes, ¿verdad?, que traigan libertad. La única libertad que viene en Jesús, en Cristo Jesús, ¿sí? Y que nosotros podemos transmitir, podemos llevar. Pero Gedeón está ahí. Y Gedeón tiene que pasar un proceso. Dios lo ha escogido, Dios ya le dio las razones por la cual hay escasez, por la cual están viviendo ciertas circunstancias, pero ahora Dios lo quiere tomar y lo quiere cambiar, lo quiere transformar. De un hombre que está escondiendo de los enemigos,
lo único que tiene, lo poco que tiene, para convertirse en alguien que puede levantarse en contra de sus enemigos. Dice la Biblia en Hebreos 10, 38 y 39, de ahí quiero empezar el mensaje de esta noche. Y dice, Dios está hablando, ¿verdad?, de los que tienen fe, de los que creen en Él. Y dice, mis justos vivirán por la fe. ¿Por qué van a vivir? Por la fe. Diga conmigo, por la fe. La fe es lo único que nos mantiene unidos con Él, agradables a los ojos de Dios. La fe es lo único que nos conecta, ¿verdad?, con la bendición, con lo que Dios tiene para nosotros. Y luego sigue diciendo, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos son de este equipo? ¿Sí? Muy bien, por esos que levantaron las manos, ¿ok? Los demás yo creo que están dudando, no sé, ¿verdad? Pero más te vale ser de este equipo, ¿sí? Porque dice la Biblia, el autor dice, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán, ¿qué? Salvas, ¿sí? Esa es una declaración de fe. Es una declaración que sale de lo que creemos. Nosotros no somos de los que se apartan de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces Josué, vamos a regresar a la historia porque este es un hombre de fe. La Biblia habla en el capítulo 11 de Hebreos que no alcanza el tiempo para hablar de hombres como Gedeón, como Barak, como David, como Jefté y muchos más. Dice la escritura que son hombres de fe. Y Gedeón no va a regresar atrás. Gedeón no va a volver atrás. Gedeón no va a ir hacia atrás una vez que ha encontrado al Señor. Fíjate que Gedeón, ¿verdad?, es un hombre que aunque no ha adorado los ídolos de su padre, ahí usted va a ver en el libro de Jueces capítulo 6, del 17 al 32, va a encontrar esta historia. No la vamos a leer toda, pero se va a dar cuenta de que Gedeón batalla, ¿verdad?, con las mismas cosas que batalla toda la nación. La escasez, el despojo, el empobrecimiento de los enemigos. La razón de ellos es porque la nación entera, de manera global, Dios la está juzgando por haberle dejado y por regresarse a los ídolos. Y aunque Gedeón de manera directa, él no adora ídolos, su padre sí. Y por las mismas cosas que su padre está haciendo, al adorar ídolos, Gedeón está sufriendo las consecuencias de esa idolatría. Entonces muchas veces nosotros no estamos, estamos caminando con el Señor, estamos obedeciendo, caminando con el Señor, pero vivimos en una ciudad idólatra, vivimos en una nación de idolatría y muchas veces nuestras familias están inmersos en eso. Quizás sin saber, quizá por tradición, pero de todas maneras nosotros, ¿verdad?, de alguna forma recibimos el impacto de ello en nuestras vidas. Y algo tenemos que hacer. Es por eso que tenemos que traer libertad de estas cosas a la vida de las personas que nos rodean, ¿verdad? Romper este espíritu, romper esto en sus vidas para que de alguna manera todos seamos liberados. Entonces dice la escritura, vamos a ir ahí, antes de que Gedeón traiga libertad a alguien más, él primero tiene que ser libre. Y dice la Biblia que él, lo primero que hace cuando Dios le está hablando, ¿se acuerda en el verso 16 de Jueces capítulo 6? Termina la historia, o más bien la semana pasada, este versículo es el último que leímos, donde dice, el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieran luchando contra un solo hombre. Y en el verso 17, fíjate lo que hace Gedeón.
lo mismo que usted y yo. Gedeón le pide una señal al Señor para saber si realmente está hablando con Dios, si realmente Dios le está hablando a él. Y cuando Gedeón está haciendo esto, lo único que está haciendo, ¿verdad?, es demostrando su humanidad, demostrando su debilidad como ser humano. Porque en ese tiempo la palabra de Dios solamente era proclamada por los profetas. Y los profetas no podían estar en todo lugar al mismo tiempo. Entonces mucha gente de la nación, ¿verdad?, de Israel no podía oír el mensaje de Dios continuamente. Y este era Gedeón. Ellos sabían del Señor, ellos sabían de Dios. Entonces en el verso 17 dice: si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Entonces Gedeón le está hablando al Señor, le está trayendo al Señor su corazón, su petición, su humanidad, ¿verdad? Para decirle: Señor, yo quiero confiar en tu palabra, pero quiero estar seguro de que tú eres. Quiero que confirmes la palabra que tú me estás dando, ¿sí? ¿Cuántos han recibido una palabra del Señor en sus vidas? Una palabra de bendición, una palabra, ¿verdad?, de compromiso con el Señor. Levante su mano. Y tal vez tú seas como Gedeón. Señor, yo quiero estar seguro de que tú eres, porque la palabra que me has dado es realmente importante para mi vida, es realmente importante para mi familia, es realmente importante para mi destino, para mi camino, para lo que voy a hacer. Y necesito estar completamente seguro. Porque, oh, cuánta gente ha dicho que Dios le habla, ¿sí? Y no se han asegurado de que ha sido Dios y han cometido los más grandes errores de su vida, atribuyéndoselo a Dios. Hay gente que dice: pues yo voy a hacer esto porque Dios me dijo. Y una vez que empiezan a caminar en ello, ¿verdad?, les salen mal las cosas y dicen: no, ahora Dios me dijo que haga todo lo contrario. ¿Cuándo se ha visto en la palabra que Dios, ¿verdad?, cambie de opinión, que Él no sepa lo que Él mismo está diciendo? Entonces Gedeón está aquí delante del Señor, le dice: pídeme una señal, Señor, dame una señal de que eres tú quien me está hablando, ¿sí? Eres tú quien me está diciendo. Ahora, de la manera en que Dios le va a hablar, ¿sí?, es bien singular. Porque dice la Escritura, si usted sigue leyendo, dice la Biblia que Gedeón le dijo al ángel o al Señor, ¿verdad?, que estaba ahí, le dice: no te vayas, en el verso 18 le dice: hasta que traiga mi ofrenda. Entonces Gedeón en este momento no le está diciendo: Señor, que se oscurezca la luna, ¿verdad? O que me saque la lotería para saber si eres tú, ¿no? O que pase esto. No, dice la Escritura que Gedeón le dijo: Señor, quédate aquí, voy a traer una ofrenda para ti. Voy a darte algo para ti. Ahora pon atención a la historia, porque leímos la semana pasada que Gedeón, igual que la nación de Israel, no tenía nada. Los enemigos los están empobreciendo. Entonces, ¿cómo es que Gedeón, verdad, termina trayendo una ofrenda delante del Señor? Usted lo puede mirar en la historia, dice que es un cabrito, un pan sin levadura, ¿sí? Y son cosas que es lo único que ellos tenían en ese momento. Es lo único, ¿verdad?, que estaban guardando, quizás, que estaban administrando, porque los enemigos estaban viniendo y estaban robando todo. Y dice la Biblia que esto, lo único que tenían, lo único que en ese momento era lo más amado, eso es lo que Gedeón trajo para el Señor. ¿Está aquí conmigo? Sabes que cuando nosotros nos despojamos de todo lo que tenemos, de todo lo que amamos, de lo que más necesitamos para entregárselo al Señor, es cuando el Señor va a enviar el fuego santo, el fuego que consume, el fuego que hace que las ofrendas suban como un olor grato para el Señor.
Solamente cuando le damos todo a Dios. En esta noche estábamos cantando, ¿a ti qué? Me rindo. ¿Sí? Yo creo que es el tema que Dios quiere en esta noche para nosotros. Si nosotros queremos una confirmación de Dios en nuestras vidas, queremos que Dios confirme sus palabras que nos ha hablado, que Dios nos dé promesas nuevas, nosotros tenemos que entregar todo, tenemos que rendir todo, tenemos que rendir nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo delante del Señor. La Biblia dice en el libro de Lucas 6:38, dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán, ¿qué? A cambio, ¿sí? No está hablando solo de dinero, está hablando de dar todo al Señor. Si nosotros le damos nuestras vidas, Él nos dará una vida abundante. Si nosotros le damos, ¿verdad? Y rendimos todo al Señor, nuestras familias, todo lo que tenemos, lo que más amamos, ¿sí? Lo traemos delante del Señor, el Señor va a confirmar su palabra en nuestras vidas. El Señor va a confirmar lo que Él nos ha hablado. Hay una historia que ejemplifica esto en Primera de Reyes 17 y es la viuda de Sarepta. Y dice la Biblia en los versos 13 al 16 que cuando había una sequía, el profeta Elías llegó con esta mujer y a esta mujer que tenía un hijo y era viuda, solamente le quedaba un poco de harina y un poco de aceite. Y lo estaban administrando de tal manera que les alcanzara, ¿verdad? Más días porque no sabían cuándo la bendición iba a regresar. Y dice la Biblia, solamente tenemos esto, lo vamos a administrar para ver cuántos días nos alcanza y después ya vamos a morir. Y el profeta Elías viene con ella, enviado por el Señor, porque dice la Escritura que Dios ya le había dado orden a la mujer, y le pide que le haga una torta y que le traiga un vaso con agua. Y la mujer dice, esto es lo que tengo, esto es lo que va a suceder. Y Elías le dice, está bien, mujer, haz como tú has dicho, pero primero dame a mí. Primero dame a mí, dice. Yo creo que si la viuda hubiera sido como nosotros, ¿verdad? En nuestro tiempo hubiéramos dicho, pero ¿cómo te voy a dar si es lo único que tengo? Lo que tengo solamente es para mí, para mi hijo, es lo único. No te puedo dar. Señor, además tú tienes todo, tú sabes todo. ¿Cómo me estás pidiendo a mí esto poco? Porque para ese momento esta viuda es lo único que atesora, es su único tesoro. Es lo único que tiene. Si Dios viniera en esta noche y nos preguntara a nosotros si podemos darle lo que tenemos, ¿qué es lo que tú le darías? Es decir, ¿qué es lo que más atesoras tú? ¿Qué es lo que más valoras tú, verdad, en ti? Tu trabajo, tus hijos, ¿sí? Tu dinero, lo que tienes ahorrado, tus propiedades, ¿o qué es? Para esta mujer esto era todo. Y Elías le dice, dame a mí. Porque fíjate lo que dice en la Biblia, dice, entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia y Elías comieron durante, ¿qué? Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Quieres asegurarte la bendición de Dios? Dale al Señor siempre lo que tienes, lo que más amas, lo que más atesoras. Dale al Señor todo,
rinde todo al Señor y te asegurarás que la bendición de Dios, la confirmación de la promesa de Dios siempre estará en tus manos. Quédate con algo, ¿sí? Y te pasará o nos pasará como le pasó a Ananías y Zafira, que dice la escritura, ¿verdad? Nos da hasta miedo leerla. Sí, está bien, si usted se la sabe, usted dice, ay, no, ¿verdad? Pero es algo. Ananías y Zafira vieron que todos los demás traían al Señor porque vendían sus propiedades, porque lo que tenían, ¿verdad? Nadie le dijo que lo hicieran, pero siempre ellos sintieron esto y lo trajeron delante de los apóstoles. Y dice la Biblia que Ananías y Zafira estaban ahí mirando y dijeron, bueno, pues esto está chévere, ¿no? Se ve bien esto, ¿no? Porque eso como que trae reconocimiento. Entonces dice que tenían una propiedad y que la vendieron, pero acordaron los dos en traer una parte. Entonces vinieron con Pedro y le dijeron, esto es lo que vendimos de esa propiedad. Y Pedro todavía les pregunta, ¿eso es? Y ellos dicen, sí, sí es todo. Cuando se habían quedado con una parte. Y entonces Pedro le dice, ¿por qué tentaste al Señor? Si te hubieras quedado con la propiedad que es tuya y no hubieras decidido entregarla al Señor, está bien. ¿Sí? Pero como tú vienes delante de Dios y quieres solamente darle una parte, dice, vas a morir. Qué tremendo, ¿no? Hey, ¿hay alguien aquí o no? Porque cuando se trata del Señor hay que darle todo. ¿Sí? Por la misericordia de Dios no morimos naturalmente ahora si no le damos todo al Señor, pero en nuestro espíritu, ¿sí? Hay algo que se detiene, hay algo que pasa. Entonces di conmigo, al Señor, nuestro Dios, hay que rendirle todo. Ok, ¿está aquí conmigo? Ok, todo. Lo segundo que Gedeón hace, o que Dios le manda hacer, le pide que derribe los altares de su padre, en el verso 25. Sabes que un altar es un lugar de encuentro, es un lugar de sacrificio, es un lugar de comunión. Y dice la Biblia que en ese altar, ¿verdad?, que tenía su padre, se adoraban dos ídolos. El primero de ellos era Baal, que Baal era un dios de las regiones de ese tiempo. Y la palabra Baal significaba Señor, y él era un dios, se creía así, ¿verdad?, de la fertilidad. Se creía que este Dios era el único capaz de habilitar la tierra para producir cosechas. Pero también se creía que era el único Dios que podía hacer que las personas, ¿verdad?, pudieran dar a luz los hijos. ¿Sí? Era el Dios de la fertilidad. Y es interesante que la nación de Israel admitió estos dioses, este Dios, para ser adorado, ¿verdad?, en medio de ellos. Porque creían que Él era el único que podía darles buenas cosechas, buenas bendiciones, y también podía darles hijos. Y sabes que en nuestros días este Baal representa todo aquello a lo cual le atribuimos la razón de nuestro bien. Puede ser nuestro trabajo, nuestras herencias materiales, nuestros padres, amigos, familias, etcétera. Todo aquello que está sustituyendo al Dios verdadero. Todo aquello a cual le atribuimos, ¿verdad?, a esas cosas la razón de nuestro bienestar.
Ah, pues yo estoy bendecido, yo estoy gracias a esta persona. Yo soy bendecido gracias a mi dinero que tengo. Yo estoy bien gracias a esto. Eso toma el lugar de este ídolo de Baal, que nos hace alejarnos de Dios, que nos hace darle la espalda al Señor. Acuérdate que Dios le había dicho a la nación de Israel en el libro de Éxodo capítulo 20, le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Todo lo que es un ídolo, todo lo que representa eso en nuestras vidas, nos hace alejarnos del Señor. Sabes que nosotros debemos reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Yo no sé cuántos digan amén a eso, ¿sí? Pero eso es una verdad, es un absoluto. La gente podría decir que no, la gente de afuera podría, no, no es cierto, yo es mi trabajo, yo es mi esfuerzo, yo son, ¿sí? Pero ¿qué tal cuando se acaba tu trabajo, cuando se te acaban tus fuerzas o cuando se te acaba lo que tienes? Es una tragedia cuando nosotros dejamos a Dios, cuando no reconocemos al Señor. Parece que ciertas cosas dan resultado o éxito en nuestras vidas, ¿sí? Pero al tiempo termina siendo una tragedia, termina siendo una muerte. Matrimonios y familias que empiezan bien y ponen sus ojos en su trabajo, en su esfuerzo, en las cosas, en su negocio, en lo que tienen. Y a medida que va pasando el tiempo, esas familias se separan, se divorcian, se pelean por la misma bendición, se dividen, ¿sí? Ha conocido que familias que los padres o los abuelos les heredan y tienen varias cosas, ¿sí? Y mientras los padres viven, están felices, gozosos, se reúnen, están en unidad. Oh, pero nada más fallecen y dejan la herencia así y los problemas empiezan. Porque sin Dios, Jesús dijo que sin Él nada podemos hacer. Dice la Biblia en el libro de Juan 15, verso 4 y 5, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada. Y este ídolo de Baal representaba eso. Representaba que Dios estaba siendo sustituido. Y esa es una pregunta difícil, pero es una pregunta al final para nosotros. ¿Estamos sustituyendo a Dios en nuestras vidas? ¿Se acuerdan que Dios le había dado a la nación de Israel en el libro de Éxodo 20, en los mandamientos, le dijo, 6 días vas a trabajar y un día me vas a dedicar a mí? ¿Sí está aquí conmigo? ¿Ha leído esa parte? Pero a veces nosotros ocupamos todos los días, ¿verdad? Para hacer todo lo que deseamos, necesitamos y no lo dedicamos al Señor. Yo he oído gente decir, ay, es que Dios sabe. Ay, es que Dios me comprende. Ay, es que Dios, ¿verdad? Él sabe que tal vez no esté en tal lugar, tal vez no esté adorando, pero Él sabe que dentro de mí yo le estoy adorando siempre. Dios lo hubiera puesto como un mandamiento, ¿no? ¿Sí? Muy bien, si no puedes darme ese día, al fin y al cabo, yo sé que estás conmigo, ¿no? ¿Sí? No, Dios lo puso por una razón. Dios quiere que estemos con Él. Dios quiere que le dediquemos un día a la semana a Él. Que nos apartemos de todas las cosas y que lo vengamos y lo entregamos al Señor. Imagínate, Dios es tan maravilloso, 1 de 7.
¿Está aquí conmigo? Porque todas estas cosas nos aseguran, dice Jesús, que produzcamos mucho fruto, que llevemos mucho fruto. De otra forma, el fruto de nuestras vidas no será mucho. El segundo ídolo, voy a ir adelante para terminar porque me voy metiendo, ¿sí? Pero dice la historia allí en Jueces, que tú puedes leer, lo voy a mencionar para que tú leas en casa. Era Acera, y Acera era una diosa, ¿verdad? Representada por un tronco sin ramas, tronco de árbol. Y esta diosa, ¿verdad? Representaba la diosa del amor, de la guerra, y a veces estaba vinculada con otra diosa cananea que se llamaba Anat. Pero dentro de la adoración a esta diosa o a este ídolo se destacaba la sexualidad, se involucraba la prostitución y también se practicaba la adivinación. Entonces, estos dos ídolos eran los que estaban en ese tiempo de Gedeón, la razón por la cual Dios los deja en manos de sus enemigos. ¿Sabes que esta diosa empujaba a sus adoradores hacia el pecado sexual, hacia la prostitución, la pornografía, las desviaciones sexuales, etcétera? Todo esto traía como consecuencia fornicación y adulterio. Entonces, estos dos ídolos eran los que estaban rigiendo en la familia de Gedeón, en el padre. Dios le manda, ¿verdad?, que los tiene que romper, que tiene que deshacer el altar donde se ofrece algo hacia ellos. Fíjate que también esta diosa, la adoración a este ídolo, empujaba a los hombres a buscar respuestas en la adivinación, en la brujería y en la hechicería. Y nosotros tenemos que tener cuidado, mis amados, que muy sutilmente estas cosas no se levanten dentro de nosotros y ocupen el lugar que debe ocupar Dios.